Miedo, preocupación, nervios, ataques de pánico, largas noches sin dormir, mente en blanco, pensamientos negativos, voy a suspender, no me lo sé, me voy a quedar en blanco. En resumen, estrés y ansiedad. Esta es la situación de muchos estudiantes en la época de exámenes en la que entramos de lleno estos días. Una situación que puede ser un obstáculo para poder asumir estos importantes retos con garantías de éxito. Desde el COIE de la UNED, el Centro de Orientación, Información y Empleo, damos la vuelta a la tortilla y recetamos emociones positivas para el éxito en los exámenes. Hoy nos acompañan Enrique García Fernández Abascal, que es catedrático de Psicología de la Emoción y la Motivación en la UNED. Hola, buenos días. Muy buenos días. Y Mari Carmen Artuñedo, que es responsable del proyecto de orientación e inserción profesional del Centro de Orientación, Información y Empleo, COIE de la UNED. Buenos días. Buenos días, Mari Carmen. El profesor Enrique viene a hablarnos de la importancia de las emociones positivas en los momentos de estrés, porque Mari Carmen me comentaba hace un momento la importancia de abordar este tema a estas alturas del curso que se acercan los exámenes, ¿no? Efectivamente, Lourdes, la proximidad de la entrega de trabajos, de las diferentes asignaturas, la preparación de exámenes que se los tienen que realizar enseguida los estudiantes, pues esto hace que incremente los niveles de ansiedad, de estrés, de angustia en nuestros estudiantes. Y desde el COIE recibimos pues muchas llamadas de estudiantes que en un principio habían planeado pues presentarse a los exámenes de junio, a 2 o a 3, y nos llaman desesperados, que no saben si presentarse, si dejar el trabajo para septiembre, si dejar un examen para septiembre, si dejar esa asignatura definitivamente. Pues por eso mismo, por toda esa angustia que les genera la entrega de trabajos, la preparación de exámenes y el hecho de tener que hacer esos exámenes. Por eso queríamos contar hoy con el profesor Enrique, que es experto en este tema de emociones positivas, con una gran andadura, al que tuve la suerte de conocer en una jornada, y agradezco infinitamente que esté hoy aquí con nosotros, porque creo que las emociones positivas nos ayudan a afrontar todas estas situaciones pues de otra manera y salir con éxito de ellas. Enrique, ¿qué son las emociones positivas? Bueno, pues en principio, de forma general, las emociones positivas son aquellas que nos resultan agradables, que nos resultan atractivas, que nos gustaría repetir, frente a las negativas, que son las que nos ponen mal cuerpo, nos resultan desagradables e intentamos de evitar que no se vuelvan a repetir esas circunstancias. Lo que pasa es que las cosas en el ser humano son un poco complejas, porque no todo es positivo o todo es negativo, no es ni blanco ni negro, sino que todas las cosas tienen colores y matices distintos, ¿no? Y ante un mismo hecho, alguien puede ver lo positivo que tiene y alguien puede fijarse solo en lo negativo, ¿no? Entonces, de alguna manera, las emociones positivas están dentro de nosotros, no están tanto en las cosas, y las ponemos nosotros, ¿no? Yo puedo tener mucho afecto positivo a una persona porque es muy amigo mía y la conozco hace muchos años, pero claro, los demás no ven esa historia de amistad y de cariño que tengo con esa persona y no pueden ver ese afecto positivo, y a lo mejor le ven pues una persona un poco mal encarada y entonces ven lo negativo de esa persona porque tiene una expresión pues más dura, más fuerte, ¿no? Por lo tanto, el afecto positivo es, en una parte, sentimientos agradables que nos surgen ante las situaciones, pero por otra parte es muy importante, es aquello que hemos aprendido nosotros a disfrutar de la vida, porque en esas situaciones que no hemos aprendido no podemos ver afecto positivo, no somos capaces de analizarle. Por lo tanto, son importantes porque nos llevan a disfrutar más de la vida. Pero no solo el disfrute es importante, sino que también el afecto positivo es, por ejemplo, y en esta época cercana a los exámenes, es el mejor atenuador del afecto negativo. Es decir, cuando uno tiene unas situaciones, por ejemplo, de examen de mucha tensión, de tener que plazos muy cortos para hacer muchas entregas o prepararse muchos temas, la mejor forma de atenuar toda esa carga de tensión que genera el estrés es el afecto positivo. Cuando yo veo las cosas positivamente, las situaciones de estrés no son daños que me están amenazando, que me están diciendo que esto va a ser peligroso y malo, sino que los voy a ver como retos, como desafíos, como cosas que es posible que si lo hago medianamente bien
me salgan muy bien. De tal manera que cuando yo tengo pocas emociones positivas, pues las situaciones de estrés son una amenaza más, una fuente de afecto negativo más. Pero cuando yo tengo mucho afecto positivo, las situaciones de estrés son posibilidades de obtener éxitos, de solucionar cosas y, contra más difíciles, mayor reto y más satisfacción si las consigo hacer. De tal manera que la misma situación, de nuevo, la vemos medio llena o medio vacío el vaso en función de nuestra situación emocional previa. Así que es muy importante, sobre todo en estos días de mucha angustia y tensión por exámenes y otras cosas, cargarnos de afecto positivo. Muy bien. ¿Y cuáles son las emociones positivas y para qué sirven? Antes de poder ver la importancia y para qué nos sirven las emociones positivas, hemos de tener en cuenta que las emociones positivas se asientan en unos cimientos y que es importante, sobre todo en esta época de exámenes, tener en cuenta esos cimientos. Esos cimientos es lo que yo suelo denominar las 3Ds. Hay que descansar bien. Una persona que no duerme lo suficiente o no tiene suficiente calidad de sueño, es imposible que rinda, que trabaje, ni que tenga emociones positivas. No se puede disfrutar cuando uno está agotado y tirado por una esquina. La siguiente D es la dieta. Hay que hacer una correcta dieta equilibrada. Sin una correcta dieta equilibrada no es posible disfrutar de la vida, ni estudiar, ni hacer absolutamente ninguna cosa. Y por lo tanto, es la segunda D importante en esa cimentación para poner afectos positivos. Y la tercera, pues sería deporte, que realmente es más actividad física. Sin un correcto nivel de actividad física, no es posible realmente disfrutar de la vida. De alguna manera, no hacer deporte es como si tomáramos una droga depresora para entrar en una depresión, ¿no? Es decir, nos quita las posibilidades de disfrute, ¿no? La depresión es la anedonia, la incapacidad de disfrutar, de tener emociones positivas. Y el no hacer una actividad física, que no tiene por qué ser deporte reglamentado, pero una actividad física que puede ser desde limpiar la casa hasta ir andando al trabajo, esa actividad física nos va a posibilitar. Son épocas malas, porque claro, son épocas en las cuales uno se queda sentado muchas horas estudiando. Y a veces es sano tener la costumbre de cogerse los apuntes y darse un paseo leyendo los apuntes, aunque sea por casa. No tiene por qué ser uno salir a correr o a practicar deporte de élite. Es hacer actividad física. Esas 3Ds son imprescindibles. Si fallan esas 3Ds, no es posible tener emociones positivas y, desde luego, rendir ni hacer nada en los exámenes. Es decir, es la cimentación del resto del edificio. Y a partir de ahí ya empiezan a tener importancia las emociones positivas. Nuestro día debe ser desequilibrado, es decir, deben tener más emociones positivas que negativas, y contra más tiempo dedicamos a las ansiedades y angustias que nos producen los exámenes, más tiempo debemos compensarlo con afecto positivo, que es el gran regulador del afecto negativo. Si no es así, es decir, si no dedicamos tiempo, yo qué sé, pues a estar con nuestra pareja o estar con los amigos, a sentir afecto positivo, el afecto negativo nos va a terminar comiendo, nos va a devorar y vamos a llegar al examen en unas condiciones fatales. Es decir, nos va a dar una situación de quedarnos con mente en blanco o totalmente bloqueados por el exceso de afecto negativo. Y hay dos momentos importantes en la regulación del afecto negativo. Uno es durante el sueño. Durante el sueño tenemos unos circuitos que dan vueltas a esas emociones negativas que hemos tenido durante el día y las atenúan. Si no tenemos una buena calidad del sueño, no se atenúan lo suficiente y nos levantamos de mal humor. No hemos conseguido. El ejemplo más extremo es la gente que tiene pesadillas, tiene tan mala calidad del sueño que esos recuerdos de afecto negativo le despiertan. Y como consecuencia que le despiertan, no ha dado tiempo a que el proceso del sueño se complete y que se atenúe. Y se despierta aterrado, se despierta con determinadas cargas de afecto negativo que deberían haberse atenuado durante el sueño y que no han llegado. Por eso es tan importante, le decíamos, esa cimentación. Pero la segunda gran forma de regular las emociones negativas es con emociones positivas. A mí me puede pasar una desgracia, pero si alrededor hay mucha gente que me quiere y que me va a mimar y que me va a tratar especialmente, parece que duele menos, parece que las cosas son menos graves, ¿no? Por eso el afecto positivo es muy importante en esta época y hay que mimarlo especialmente en esta época, porque es el momento realmente donde va a tener un papel muy importante para que la carga negativa que los exámenes y los trabajos de fin de curso van a tener
y que deben de tener, porque yo siempre les digo a mis alumnos, si ustedes ante el examen no les generan ninguna ansiedad, el día del examen se quedan en la cama y ya está. Es decir, debemos tener un mínimo de ansiedad para ir y hacerlo. Lo que no debemos tener es que la ansiedad nos desborda y no seamos capaces de hacer nada, que nos quedemos en el extremo contrario, que es la mente en blanco, o en la cama con la mente en blanco, o en el examen con la mente en blanco, por no tener los niveles de ansiedad precisos. Un poquito de ansiedad nos ayuda, un exceso de ansiedad nos perjudica. Para regular esa emoción y en general todas las emociones negativas, el afecto positivo es muy importante. A más carga negativa, más necesidad tenemos de disfrute, de tener especialmente valor de ese afecto positivo. Y además debemos recordar que la principal fuente de afecto positivo son las otras personas, son las actividades que hacemos con otras personas. No es grandes cosas, ni cuestan mucho. Es simplemente, bueno, pues y cuando descanse de estudiar, pues hablar con las personas que me quieren, o llamarlas, o en fin, siempre que no sea un retractor. No se puede estar estudiando y mandando WhatsApp todo el rato, pero viene bien porque desconecta, alivia y hace que uno vuelva después de ese periodo de descanso a estudiar con más ganas y con más capacidad. Porque otro de los efectos importantísimos del afecto positivo es que actúa sobre nuestro cerebro de forma beneficiosa. Nos permite prestar atención mejor a lo que estamos estudiando, a los trabajos que estamos revisando para hacer un determinado trabajo que tenemos que entregar. Nos permiten acceder a nuestra memoria de forma más limpia, no sesgada. Cuando estamos con la ansiedad solo nos fijamos en las preguntas retorcidas que nos pueden caer en el examen. Y a lo mejor el examen resulta que no tiene pregunta retorcida y no hemos visto lo obvio, lo normal y lo corriente, que también es parte importante. Y nos permite, por lo tanto, acceder mejor a la memoria y interpretar las cosas de la forma más adecuada a la realidad posible. Cuando estamos, por ejemplo, con niveles de ansiedad muy altos por un examen, tenemos la tendencia a interpretar todo de la forma más catastrofista. Esta asignatura no va a haber quien la apruebe, entra el profesor a vigilar el examen y con esa cara seguro que suspendemos todo. Es decir, tendemos a valorar muy negativamente todo lo que vemos, a ver el vaso medio vacío, y es muy importante que las emociones positivas combatan o contrarresten esas emociones negativas para llegar en el nivel de ansiedad justo, ni muy poco ni muy demasiado, en ese nivel óptimo. Estamos viendo que tiene una labor muy importante las emociones positivas en estos momentos y que solo tienen propiedades, nos dice Enrique. Todos son beneficios, aloe vera. Sí, es una broma que gasto yo mucho porque como estamos constantemente, van apareciendo nuevas propiedades del aloe vera y nos está pasando lo mismo con las emociones positivas, pues hago yo esa comparación que queda, en fin, un poco desenfadada y para conseguir una cierta sonrisa fácil, ¿no? Pero es verdad, durante muchísimos años la psicología no se interesó por las emociones positivas, parece que no tenían ninguna validez para nada. Las negativas estaban muy bien porque realmente nos salvaban la vida. Es un garante de nuestro funcionamiento adaptativo ante situaciones adversas. Pero las positivas parece que no aportaban nada porque simplemente sentirnos bien pues bueno, no parece que diera para más. Han tenido que pasar muchos años. Yo digo que la psicología ha tenido que madurar mucho para que tengamos ahora procedimientos y técnicas que nos permiten estudiar más seriamente, más en profundidad las emociones y especialmente las emociones positivas. Y su descubrimiento reciente y que vamos haciendo día a día nos va poniendo de manifiesto pues efectivamente que había muchísimas cosas, pero esto era como si fuera un iceberg. Y claro, lo estábamos viendo desde arriba y veíamos la punta del iceberg y parecía que las emociones positivas pues a lo mejor no eran para tanto, pero cuando nos hemos zambullido debajo del mar vemos que el volumen que hay debajo es realmente lo importante que hay. Y estamos hablando de procesos terriblemente importantes para todo, que van pues desde pensar mejor, tener un mejor rendimiento cognitivo, tener mejores relaciones sociales, enfrentarnos mejor a las situaciones de estrés, de exámenes o de grandes catástrofes de la vida, incluso a tener mejor salud. Una persona con muchas emociones positivas vive más años, disfruta más además esos años, sí que hay enfermos se recupera antes y estamos hablando de que no solo se refiere a
salud mental, sino incluso a salud física. Claro, una persona con altos niveles de ansiedad o depresión tiene una mayor tendencia a coger una enfermedad infecciosa, un virus, una gripe, por ejemplo. No solo es salud mental de lo que estamos hablando con emociones positivas. Una persona con mal humor tiene más tendencia a tener accidentes, pequeños accidentes, desde comerse la puerta cuando va a salir de casa, caerse por las escaleras o un accidente de coche, porque solo va con unas orejeras mirando las amenazas y no ve todo el mundo. Y el que va con más alegría, pues ve mejor las escaleras, el bordillo y conduce mejor y tiene mejores resultados, por lo tanto tiene menos accidentes. Y hay estudios espectaculares de muchos años de seguimiento que nos indican que ingresos por traumatismo son mayores en personas que tienen más afecto negativo que las que tienen afecto positivo. Es decir, no solo estamos hablando de salud mental, sino de salud física pura y dura, por infección o por lesión traumática en ello. Y claro, eso volvemos a lo que nos interesa, que los exámenes. Esas orejeras que nos pone el afecto negativo y que nos hace que nos comamos el bordillo, nos caigamos por la escalera, también hace que mirando unos apuntes solo nos fijemos en aquellas cosas que pueden ser las preguntas retorcidas que pueden caer en el examen y no veamos todo el texto y no comprendamos. Al final aprendemos con el afecto negativo a memorizar de aquí hasta un segundo después de que ha terminado el examen, y con afecto positivo nos lleva a disfrutar y por lo tanto a recordar y memorizar para toda la vida, ¿no? Y además asociado a cosas positivas. Pero la realidad es que cuando nos enfrentamos en situaciones de estrés, a veces entramos en un círculo vicioso que no encontramos salida. Dormimos mal porque estamos nerviosos, por eso estamos más nerviosos, volvemos a dormir mal, comemos mal, no encontramos tiempo para disfrutar del deporte o de los amigos porque estamos atentos a estudiar muchas y muchas horas. ¿Cómo se puede, qué consejo le podríamos dar a los estudiantes para cortar un poco ese círculo en el que nos encontramos? Sí, bueno, pues yo creo que la casa hay que empezarla por el principio, ¿no? Por los cimientos. Y lo primero es que uno tiene que hacerse un horario. Es posible que un día de forma extraordinaria pues puede uno dormir menos porque va muy ajustado y al día siguiente tiene el examen. No es recomendable, pero es posible. Pero lo que no puede estar es 15 días durmiendo mal, porque el tiempo que va a sacar extra lo va a perder con muchas creces en su incapacidad de rendimiento cognitivo correcto. Lo primero que tiene que hacerse es un buen organigrama en el cual plantee que la base importante, porque es la base de todo el resto del edificio para poder estudiar bien, van a ser esas 3Ds. Tiene que sacar tiempo para hacer actividad física, y esa actividad puede ser leyendo, puede ser estudiando, puede ser teniendo los temas grabados en un MP3 y pasear oyéndolos. Es decir, no tiene por qué ser algo que no nos deje hacer otra cosa. Alimentarnos bien, correctamente. Esa tendencia de tirarnos cualquier cosa o comer cualquier comida basura es desastrosa. Oye, un día no pasa nada, pero claro, si estamos 15 días, un mes preparando exámenes y comemos de cualquier manera, esas cosas pasan una seria factura porque nuestro cuerpo no está en las mejores condiciones no solo de disfrutar de la vida, sino de estudiar de forma correcta. Y desde luego dormir, tenemos que darnos nuestro horario lo más justo posible. Eso, una vez hecho eso, en el siguiente paso de ese horario, de ese planning diario que nos tenemos que hacer, tenemos que poner como una parte muy importante lo que hay que estudiar y lo que hay que disfrutar. Hay que dar tiempo y en la medida que estudiemos con mucha intensidad, el disfrute debe ser con tanta o más intensidad, con la más que podamos. ¿De acuerdo? Es decir, solo tenemos 10 minutos para salir, pues vamos a salir, pero vamos a disfrutar a tope con todos los amigos, de llegar gritando y a los 10 minutos salir gritando de diversión y de juerga del sitio, porque la intensidad va a compensarnos el dedicarle menos tiempo. Y todo eso tiene que entrar en un plan y hay que organizarlo, y eso nos dará las mejores condiciones fisiológicas y psicológicas para poder preparar los exámenes y salir bien. Pues con estos consejos, con estos sabios consejos para los estudiantes que se enfrentan ahora a los exámenes, despedimos a Enrique García Fernández Abascal, que es catedrático de Psicología de la Emoción y la Motivación en la UNED, y Mari Carmen Artuñedo, que es responsable del proyecto de orientación e inserción profesional del COIE de la UNED. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación.